Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Es una bendición, como siempre, podernos comunicar de esta manera y poder continuar con el estudio de la palabra de Dios y especialmente con el estudio bíblico de Isaías que estamos llevando a cabo. Vamos a continuar con este estudio recordando que estamos en la segunda parte del libro de Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 66 y que hemos hablado que es una parte en la cual principalmente el profeta Isaías se va a estar refiriendo ya no tanto a los eventos locales y a los eventos que implican únicamente el tiempo cercano al que él se encuentra, sino eventos que están relacionados con lo que ha de venir en el futuro. Algunas de las profecías que se encuentran en esta segunda parte del libro de Isaías todavía estamos esperando por su cumplimiento. Así que sigamos adelante con este estudio, hermanos, pero pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, Señor eterno, te damos gracias nuevamente porque nos permites por tu misericordia acercarnos a tu palabra, hacer este estudio. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos guíes. Yo te pido que tú me des palabra tuya, que me des entendimiento y que tú hables al corazón de mis hermanos de la misma manera que hablas a mi corazón, Señor. Que esta palabra tuya transforme nuestra vida, que esta palabra tuya transforme todo nuestro entendimiento. Ponemos este tiempo en tus manos preciosas, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Empecemos con el estudio de la segunda parte, o continuemos con el estudio de la segunda parte del libro de Isaías. Recordemos que la parte que estamos estudiando ahora, que va de los capítulos 40 al 48, que son los primeros 9 discursos dentro de esta segunda parte, se le ha puesto, se le ha titulado Yahvé y los ídolos, porque va a estar haciendo a lo largo de todos estos capítulos un contraste una y otra vez entre el Señor y los ídolos. Bien, el esquema que tenemos aquí, que ya se los había presentado la semana pasada, de Yahvé y los ídolos de los capítulos 40 y 48, incluyen 9 discursos. He resaltado ahí con verde el discurso 1, porque es el que vimos hace 8 días. Dios de consolación es el título de ese primer discurso que está en Isaías capítulo 40. Trataremos hoy de abarcar los discursos 2, 3, 4 y 5, es decir, desde Isaías 41:1 hasta Isaías 44:23, que abarcarían estos 4 discursos. En Isaías 41:1 al 44:23 ya hemos mencionado que son estos discursos del 2 al 5. Y miren, yo he dividido estos capítulos en subtemas para facilitar esta presentación, esta exposición, ya que si la hacemos discurso por discurso realmente no alcanzaría el tiempo que tenemos para este estudio bíblico. Entonces vamos a abordarlos de esta manera, por subtemas. En estos 4 discursos podemos encontrar también 4 subtemas repartidos en los diferentes capítulos 41, 42, 43 y 44 hasta el versículo 23. Podemos identificar fácilmente 4 subtemas que son los que vamos a estar analizando. El primero de ellos es la autorrevelación del Eterno, la autorrevelación de Dios. El segundo es la denuncia de los falsos ídolos. El tercero, la denuncia de la infidelidad de Israel. Y el cuarto, las promesas de restauración a su pueblo. Así que es en ese orden que los estaremos viendo, que los vamos a ir analizando. Comenzando con el primero de los subtemas de los que hablan
estos capítulos, la autorrevelación del Eterno. El Señor continúa, porque no podemos decir que empiece aquí en esta porción de Isaías, lo ha venido haciendo ya desde atrás y ahora continúa autorrevelándose a su pueblo. Principalmente Isaías 41 del 1 al 4, ahora lo vamos a analizar, ahora lo vamos a ir viendo. Recordemos que nuestro Dios, el Dios que nosotros adoramos, es un Dios que se revela a sí mismo, que se ha revelado a sí mismo a su pueblo. Y vamos a ver cómo en estos capítulos de Isaías, del 41 al 44, que son los que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a encontrar la autorrevelación de muchas características de Dios y vamos a irlas tratando de entender. Dice Isaías 41:1, escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebató, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. Hay 2 o 3 aspectos aquí que quisiera resaltar. El primero, escuchadme costas y esfuércense los pueblos. Dios a través de Isaías está llamando aquí a todos los pueblos. Fíjense que esta expresión de costas, de acuerdo con la mayor parte de los estudiosos de Isaías y de los libros proféticos, se refiere principalmente a los países europeos. Recordemos que en el tiempo en que Isaías profetizaba, bueno, no era conocida esta parte que ahora le llamamos Nuevo Mundo de América, y Europa para los orientales era principalmente costas e islas. Entonces, tal vez refiriéndose a los archipiélagos que hay alrededor de Grecia. Entonces, cuando se refiere a costas, está hablando a esos pueblos extraños todavía para ellos que están lejos del oriente, lejos de Israel, pero finalmente entonces es un llamado para todos los pueblos. Les dicen, esfuércense, acérquense y entonces hablen, escuchen primero y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Y lanza primero una pregunta que puede resultar un poco confusa si no aclaramos bien a qué se refiere. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Y aquí la pregunta que se han hecho muchos hebraístas, estudiosos de Isaías, es ¿quién es ese justo? ¿De quién está hablando? Y déjenme decirles, porque tal vez ustedes lo leen o lo escuchan en algún otro lado, que algunos dicen que se refiere a Ciro. Vamos a ver que Ciro va a aparecer de una manera muy importante, sobre todo al final del capítulo 44 y al principio del capítulo 45. Ya estaremos hablando de este personaje posteriormente de Ciro, que es un instrumento de Dios. Y algunos dicen que está hablando de Ciro. Otros dicen que está hablando de Jesús, del Mesías. Y finalmente otros, que creo que es la interpretación más adecuada, piensan que se refiere al mismo Israel, al mismo pueblo de Israel. Y esto es congruente porque dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Recordemos que el pueblo de Israel nace de un llamado que Dios hace a una persona, a un hombre, a Abraham, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, cuando él vivía precisamente en Ur de los caldeos, en el oriente, y ahí es donde nace posteriormente el pueblo de Israel. Entonces, muy probablemente, además reforzado por lo que va a decir más adelante, se refiere al mismo pueblo de Israel. Dice, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes,
los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Definitivamente está hablando de todo ese peregrinaje que hace primeramente los patriarcas y después del peregrinaje que también el mismo pueblo de Israel hace cuando sale de Egipto. Pero aquí viene empieza la autorrevelación de Dios cuando Él mismo responde: yo, Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. El Señor se identifica a sí mismo como el primero y el postrero. Tremendamente interesante. De la misma manera que el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Es el mismo Señor al que estamos adorando. Y continúa esta gloriosa revelación, la podemos ver más en detalle en Isaías 42, 5 y 8. Dice de la siguiente manera, Isaías 42, 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Es subrayado ahí esa frase, porque aquí encontramos nuevamente que este Dios que está hablando con Isaías, este Dios que le está hablando al pueblo de Israel, es el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Dios, Jehová, el Eterno, es el dador de aliento, es el dador de vida, es el que da el espíritu a los que habitamos en esta tierra. Sigue la revelación del Señor en el versículo 8. Voy tomando solamente algunos pasajes que son los más representativos de lo que queremos estudiar. Dice el versículo 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Este es mi nombre, dice el Señor. Ya hemos platicado en otras videoconferencias sobre el nombre de Dios, sobre el innombrable para el pueblo judío y para nosotros también. En la versión Reina Valera se ha traducido como Jehová, en muchas otras traducciones se ha hecho como Yahvé y finalmente en otras se ha hecho como Yahweh. Y yo les he explicado que probablemente ninguna de las tres sea la correcta, que seguramente que los judíos, aún los masoretas, que fueron los que agregaron el sonido vocal a este tetragrama, estas 4 letras consonantes que se relacionan con el yo soy, aún ellos se cuidaron seguramente de no poner las vocales que correspondieran o el sonido que correspondiera realmente con el nombre del Santísimo, con el nombre del único, del Santo. Entonces, aun cuando aquí dice yo Jehová, bueno, si ustedes consultan alguna otra versión, probablemente dirá yo Yahweh y probablemente en otras dirá yo Yahvé. No nos vamos a pelear ni nos vamos a desgarrar por nada de esto. Yo les decía, deberíamos decir simplemente yo el Eterno o yo el que soy, pero Él revela su nombre, aunque ese nombre no lo pronunciamos. Y dice, y a otro no daré mi gloria. Dios reclama para sí la gloria que le pertenece solo y únicamente a Él, solamente a Él. Ni alabanza tampoco a esculturas, dice. Continuamos. Jehová se afirma a sí mismo como el único Dios. Veamos lo que dice Isaías 43, del 11 al 16. Dice, yo Jehová, otra vez, y fuera de mí no hay quien salve. Nuevamente encontramos una similitud tremendamente importante con el Señor Jesucristo, en el fuera del cual, dice después en el Nuevo Testamento, no hay salvación.
todo aquel que crea en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. En Jesús hay salvación. Pero resulta que aquí Isaías dice, es Jehová el que está hablando en primera persona y dice, fuera de mí no hay quien salve. Y otra vez encontramos como el Señor Jesucristo y Jehová son el mismo Dios, la misma persona. Dios encarnado en la persona de Jesucristo como ese Dios Hijo. Versículo 12. Yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Veamos aquí la soberanía y el poder de Dios, ante cuyos decretos nada se opone, hermanos. Versículo 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo, Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey, dice el Señor. Y más adelante dice que Él también es el que abre caminos en el mar y senda en las aguas impetuosas. Veamos cómo aquí en lo subrayado, fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Dios, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Redentor vuestro, el Santo de Israel, Creador de Israel, vuestro Rey, el que abre caminos en el mar, nos sigue dando la visión más completa cada vez de quién es nuestro Dios, de quién es el Señor. Y es como si la palabra quisiera confirmar y quisiera decirnos, y creo que es lo que de este estudio bíblico nosotros deberíamos de sacar principalmente, que nos quede claro, fuera de Él no hay ninguno, fuera de Él no hay Dios. Dice, ahora vamos a Isaías 44 y vamos a leer tres versículos, el 8, el 24 y el 25. Dice el versículo 8, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Otra vez, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dice ahí el Señor, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Así dice Jehová tu Redentor, que te tomó, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, iglesia, ese es tu Dios, hermano, hermana. No hay Dios sino Él, no hay fuerte, no hay ninguno fuera de Él. Por eso nosotros podemos depositar toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, descansar todos los aspectos de nuestra vida solamente en Él. Dice por ahí alguien, no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios, aunque no es un versículo exactamente, pero refleja perfectamente bien una verdad. Aquí el Señor dice, yo Jehová, que lo hago todo. Desde extender los cielos como si fuera un manto, extender la tierra como si fuera una alfombra, y que dice también, y aquí vamos encontrando esas partes en que Él condena determinadas prácticas, como es la adivinación y como es la hechicería. Dice, deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, dice el Señor. Bien, terminaríamos ahí con el primer subtema. Empezamos con el segundo, que también está repartido en los capítulos de 40 al 44.
que son los que estamos, perdón, 41 al 44, que son los que estamos revisando hoy. La denuncia de los falsos ídolos. Y debido a la idolatría del corazón humano, Dios tiene que desenmascarar a los ídolos. Y vamos a ver desde Isaías 41, versículos 21, 22 y 29, cómo el Señor mismo se expresa de los ídolos. Dice así la palabra de Dios. Y aquí le está haciendo un reto, le está haciendo un llamado a esos mismos falsos ídolos y les dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob, traigan, anúnciennos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Está retando a los ídolos de esta manera y les dice: ok, expongan su causa, hablen, digan, presenten sus pruebas, profeticen qué es lo que ha de venir, explíquenos lo que ha pasado desde el principio. Versículo 29, he aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Todos son vanidad, dice el Señor. Esos son los ídolos, eso terminan siendo las imágenes, vanidad y nada, viento y vanidad, dice, son sus imágenes fundidas. Una y otra vez la palabra de Dios, hermanos amados, nos dice, nos exhorta, es más, no nos exhorta, nos ordena claramente que no nos hagamos imágenes. Y yo me dirijo con todo respeto y con todo cariño, con todo amor a mis hermanos de otras denominaciones que tristemente acostumbran a arrodillarse delante de una imagen. Escudriñen la palabra de Dios, escudriñemos la palabra de Dios y vamos a ver cómo el que Dios haya indicado cuando le dio instrucciones a Moisés de que hiciera el arca del pacto y que después hiciera el propiciatorio para ponerlo encima del arca y que le indicara que ahí tenía que fundir unos querubines que se están viendo uno al otro, y a veces eso se quiere tomar como una justificación para decir: ahí está, Dios no prohíbe hacer imágenes. Leamos todo el contexto de la Escritura y veamos cómo una y otra vez Dios condena esta práctica. Y dicho esto con todo mi cariño y todo mi respeto, dice: quienes hacen imágenes son vanidad, les llama inútiles, confundidos, una vergüenza. Veamos que lo dice la palabra. Isaías 44, 9 al 11. Dice, está hablando de los que hacen las imágenes ahora. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. En otras palabras, es inútil lo más precioso de ellos. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntaron, se presentaron, se asombraron y serán avergonzados a una, dice la palabra del Señor. Continuando con ese mismo subtema de la denuncia de los falsos ídolos, quien se postra ante una imagen no ha tenido sentido ni ha tenido entendimiento, dice Isaías 44 del 18 al 19, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol.
En los versículos anteriores está hablando del hombre que toma un pedazo de madera y parte de esa madera la hace leña y con esa leña prende fuego y cuece su pan y asa su carne y luego dice, oh, me sobró un pedazo de madera, me haré un Dios con esto. Dice, no tienen entendimiento, no entienden, no tienen sentido ni entendimiento. De ceniza se alimenta. Su corazón le desvía para que no libre su alma. Dice, es pura mentira, no puede ver, dice, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Este objeto que estoy cargando es pura mentira, no puede ser un Dios porque yo mismo lo hice con mis manos. Explica aquí la palabra del Señor. Después de este segundo subtema, llegamos al tercero que encontramos en estos capítulos, que es la denuncia de la infidelidad de Israel. Infidelidad que precisamente tuvo que ver tremendamente con la adoración a los ídolos. Tuvo que ver tremendamente con que Israel comenzó a adorar a la llamada reina de los cielos, a Asera, a los Baales y a otros dioses, otros falsos ídolos que realmente no son más que demonios. Aunque Israel es el siervo de Jehová, como ya lo veíamos en el capítulo 41, se ha comportado como si fuera ciego y sordo. Veamos lo que dice Isaías 42 del 18 al 22. Dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Aquí tenemos que ser cuidadosos cuando leemos esta porción, porque si no puede causar confusión. Les decía yo al principio que hay ocasiones en que, sobre todo el profeta Isaías, cuando habla del siervo de Jehová, hay veces se está hablando del pueblo de Israel, que efectivamente debería de haber sido el siervo de Jehová, pero en otras ocasiones está hablando del Mesías, está hablando del Señor Jesucristo. Incluso en estos capítulos de Isaías también hay veces que habla de Ciro como mi siervo, pero el mismo contexto nos va a permitir entender a cuál de ellos, a cuál de esas posibilidades se está refiriendo, y aquí sin lugar a dudas se está refiriendo al mismo pueblo. Versículo 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos son atrapados en cavernas. Está hablando ya en un sentido profético casi inmediato de cuando Jerusalén vaya a ser llevado cautivo a Babilonia. Pero es interesante cómo se refiere al mismo pueblo de Israel como sordos, como ciegos, como aquellos que a pesar de ser el siervo del Señor, a pesar de ser su mensajero, a pesar de ser su escogido, terminan siendo ciegos y sordos, desde luego espiritualmente. Y finalmente llegamos al cuarto subtema que encontramos en estos capítulos, la promesa de restauración de su pueblo. Este es el cuarto tema abordado en estos 4 discursos, la promesa de que su pueblo va a ser restaurado. A pesar de su infidelidad, Dios sigue siendo fiel a Israel y promete nunca dejarlo. Y hermanos, no perdamos de vista, cuando hablamos de Israel en un sentido espiritual, estamos hablando de nosotros mismos. Estas palabras que Dios le dirige a Israel de consuelo, pero también las que le dirige de juicio y de exhortación, son dirigidas también para nosotros, como iglesia de Jesucristo. Ahora somos un solo pueblo, ahora somos el Israel como nación y el Israel espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, un solo pueblo. Ya no hay más separación entre ambos. Isaías
41, 10 al 16, dice palabras hermosas, versículos que algunos seguramente los han memorizado porque confortan nuestra alma, porque nos dan consuelo, porque nos dan alivio. Una y otra vez el Señor dice a lo largo de la Escritura, no temas, no temas, no tengas miedo. Y este es uno de los pasajes más hermosos que se refieren a esto. Y tomémoslo de una manera personal porque también Dios nos los dirige a nosotros. Y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando estemos pasando por dificultad, cuando estemos pasando por tribulación, cuando atravesemos la prueba, cuando atravesemos la tormenta, que estas palabras resuenen en nuestro interior, resuenen en nuestro corazón. Si tú estás pasando en este momento por una prueba, hermano, hermana, estas palabras son para ti. Estas palabras son de parte del Señor, de parte del Creador tuyo, para ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Versículo 11 dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Cuando alguien contiende contra ti, cuando alguien se esfuerza en hacerte daño, cuando alguien se enoja injustamente contra ti, hermano, no te desgastes en buscar venganza, no te desgastes en buscar desquite. Trata mejor de vivir la enseñanza del Señor Jesucristo que dijo, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O en otras palabras, haciendo esto, harás que se sienta avergonzado. Pero además recordemos que la palabra del Señor es defendernos. Nosotros no necesitamos defendernos a nosotros mismos y muchos lo hemos experimentado más de una vez. Cuando dejamos nuestra causa, cuando dejamos nuestro motivo en las manos del Señor, el Señor se encarga de defendernos. Aquí se lo está prometiendo a Israel. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Sigue diciendo en el versículo 12, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice otra vez, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. No debes de tener temor, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te recuerda, no tengas miedo. Versículo 14, no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Es hermoso el ver que Dios se está refiriendo, que la palabra se está refiriendo aquí a los pocos de Israel. Saben que el pueblo de Dios, el pueblo fiel a Dios, siempre ha sido un remanente escaso, siempre ha sido un remanente reducido. Por algo el Señor Jesucristo decía, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y decía también, caminen por el camino estrecho, entren por la puerta angosta, porque el camino que lleva a la perdición es ancho y muchos son los que andan por él, porque la puerta que lleva a la perdición es amplia y muchos son los que la cruzan. Pero el camino que lleva a la vida eterna, el camino que lleva a la salvación y la puerta por la cual se entra para ello, dice, es angosta y es estrecha. Y aquí nos lo recuerda también la palabra, en estas palabras de promesa, de restauración de su pueblo, dice, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Sigamos adelante. La restauración plena de su pueblo implica la venida de su siervo fiel. Y el capítulo 42, sobre todo, comienza hablándonos
de ese siervo fiel del Señor. Leamos lo que dice. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Nuevamente, algunos estudiosos de Isaías interpretan esta parte como refiriéndose a Ciro, ya que más adelante se va a volver a referir al rey Ciro como el siervo de Jehová. Pero sin lugar a dudas, cuando vemos todo lo que dice más adelante, no podemos concluir más que se refiere al Señor Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Se acuerdan de aquella voz que se escuchó desde el cielo? En el Evangelio de Mateo se menciona que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se escucha una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Y aquí mismo lo usa esas mismas palabras, en quien mi alma tiene contentamiento. Y vean, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a todas las naciones. ¿Quién más ha traído justicia a nuestra vida? La justicia de Dios, si no ha sido el Señor Jesucristo, quien pagando por nuestros pecados, cumplió con la justicia de Dios, para después esa justicia suya ser imputada a nosotros, ser puesta en nosotros. Por eso dice el autor de Romanos, el apóstol Pablo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Y veamos aquí en Isaías qué manera más hermosa de empezar a anunciar al Mesías, de empezar a anunciar a nuestro Salvador, diciendo, Él traerá justicia, Él traerá justificación a las naciones. Y describe también esa parte de su carácter apacible y mansa. Dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sin lugar a dudas que hay poesía aquí. Sin lugar a dudas que es una manera poética en la cual Isaías nos habla de esa ternura, de esa mansedumbre, de esa humildad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no gritará ni alzará su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Más adelante, mucho más adelante, el Señor Jesucristo diría, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando anuncia también la venida del Espíritu Santo, dice el Espíritu de verdad, Él les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra su justicia. Hermanos, aquí entre el versículo 3 y el versículo 4 nos encontramos nosotros. Encontramos la época en la que nosotros estamos viviendo. Y son solamente 2 versículos, porque cuando dice por medio de la verdad traerá justicia, nos está hablando que algo para nosotros hoy en el año 2020 ya ocurrió en el pasado. El Señor Jesucristo ya trajo por medio de su verdad y por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, ya trajo justicia a nuestras vidas. Pero luego en el versículo 4 habla de la continuidad de esa misión del Señor Jesucristo, ahora por medio del Espíritu Santo, y dice, no se cansará ni desmayará, es decir, no parará hasta que establezca en toda la tierra su justicia. ¿Cuándo ocurrirá esto? Diría el mismo profeta Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Cuando Él regrese, cuando Él venga por segunda ocasión, cuando Él venga en poder y gloria a establecer completamente su reino en medio de nosotros, entonces su justicia será establecida en toda la tierra. Por eso nosotros vivimos entre el ya, pero el todavía no. Entre ya trajo su justicia a nosotros, pero todavía no está establecida en toda la tierra y en toda su plenitud. Y nosotros deberíamos de decir, como lo dice
el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, al final del mismo: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Ya casi para terminar, hermanos, ese siervo será pacto para el pueblo y luz para las naciones. Y deberíamos de preguntar, ¿quién más sino Jesús pudiera ser este personaje? Isaías capítulo 42, vamos a leer nada más algunos versículos. Versículo 6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia, sigue hablando de su siervo, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones. Y eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador del nuevo pacto. Él es el mediador de ese nuevo pacto que Dios había prometido desde la antigüedad y que nosotros estamos viviendo ahora. Ese pacto de gracia y no de obras. Las obras ya fueron cumplidas por el Señor Jesucristo a la perfección. Ahora nosotros vivimos en un pacto de gracia en el cual Él es ese pacto, Él es ese mediador, pero además es luz para todas las naciones. Luz para las naciones creyentes, luz para las naciones no creyentes. Algo que perdemos de vista, hermanos, es que la luz de Jesucristo es tan real, es tan presente, es tan intensa, que alumbra aún aquellos que lo niegan. Alumbra aún aquellos que no creen en Él. Alumbra aún aquellos que niegan la misma existencia de Dios. De cualquier manera, Él es luz para esas naciones. Versículo 7, para que abras los ojos de los ciegos, le dice a su siervo. Recuerden, por favor, Lucas capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo repite, refiriéndose a otra parte de Isaías, pero repite casi exactamente esas palabras. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Nuestro Señor Jesucristo vino a traer libertad a los cautivos, vino a ponernos en libertad a quienes vivíamos en prisiones de oscuridad, a quienes vivíamos en tinieblas, a quienes vivíamos en tristeza. Él vino a abrir las rejas de nuestra prisión, pero hay tantos que todavía viven en esas prisiones, en esas tinieblas, en esa oscuridad, sin darse cuenta, a veces sin estar conscientes de que están en medio de esas tinieblas. Y aquí el profeta Isaías, hablando del siervo de Jehová, dice que es mandado para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y en el versículo 16 dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. ¿Se dan cuenta cómo aquí cambia? Y después de estar hablando en tercera persona, ahora pasa a hablar en primera persona el Señor. Otra vez, porque es el mismo Señor, es el mismo eterno, el que se encarna en la persona del Señor Jesucristo, y por eso Él ahora cambia aquí y habla en primera persona y dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Y sigue hablando de cómo cambiará las tinieblas en luz y cómo convertirá lo escabroso en llanuras, y termina diciendo: estas cosas las haré, no te desampararé, dice el Señor. Hermanos, que Dios nos ayude para que esa palabra suya esté sembrada en nuestros corazones. El clímax de su promesa llega en el capítulo 44, cuando promete derramar de su espíritu sobre las generaciones. Isaías 44, del 1 al 5, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío. Ahora el siervo es Israel, es Jacob. Y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, Jerusalén, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Y continúa hablando de esa identificación del pueblo de Dios con Jehová. Pero este es el clímax de esta promesa suya. Aquí promete el Señor: ya no solamente te sostendré, ya no solamente estaré contigo, ya no solamente no te dejaré, ya no solamente te defenderé de tus enemigos. Ahora dice aquí: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre las ramas nuevas que te salgan, oh Israel, oh iglesia, oh pueblo del Señor. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y esta promesa se ha convertido en una preciosa, tremenda, impactante realidad en nuestro tiempo, cuando su espíritu es derramado sobre toda carne, cuando su espíritu es derramado sobre personas falibles, pecadoras, como somos nosotros. El Espíritu de Dios, esa es su promesa, mora en nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu, no porque seamos buenos, no porque seamos especiales. Hay que decirlo una y otra vez para que nadie caiga en confusión, no porque tengamos algo especial, solamente por su gracia, porque Él quiso, porque Él habló y entonces es hecho.